Eh, ya Estefanía me presentó, ¿cierto? Yo soy Matías Sepúlveda, para los que me conocen. Vamos a terminar un poquito de recalcar solamente algunos conceptos del análisis de eje de extremidades. La idea del día de hoy es que de tanto repetirlo, sea algo que lo tengan metido en la conciencia y lo piensen realizar cada vez que tengan un paciente. En el análisis del eje de las extremidades inferiores, como ya nos mostró el doctor Slongo, lo importante por qué hacemos todo esto de una determinada manera es porque queremos todos hablar el mismo lenguaje. Entonces lo que buscamos es estandarizar la forma en la que nosotros realizamos el estudio. Y de esta forma podemos realizar una adecuada planificación. Si cada uno toma la radiografía que quiere, va a ser muy difícil que podamos ir comparando nuestros resultados a futuro o también comparando caso a caso. Por lo tanto, esta radiografía que ustedes ven en la imagen es nuestro estándar actual y representa más o menos lo que tenemos en el aspecto clínico, obviamente de forma estática. Esta imagen, lo ideal es que la tuvieran todos los radiólogos, ¿cierto?, en sus servicios. Ustedes en el hospital en el que vayan a trabajar tienen que llevarla y entregársela para que les repita siempre la misma imagen. Es su responsabilidad decirle qué es lo que quieren obtener en la imagen. Por lo tanto, la técnica, como lo escribió el doctor Slongo, ¿cierto?, la tienen aquí y la van a tener en la clase para que ustedes la puedan difundir. Y de la vista lateral, lo mismo, tiene también una posición específica, cerca de 3 metros del rayo y con un poco de rotación de 45 grados a la extremidad. De esa forma tenemos la evaluación del eje frontal y lateral, como vemos en esta imagen, y que cualquier persona la puede analizar porque ya va a saber a lo que está enfrentándose, a qué distancia está el paciente y cómo fue tomada esta radiografía, que es lo más importante. ¿Por qué digo que es lo más importante? Porque muchas veces nos llegan radiografías sin corregir pelvis y es una cosa fundamental para poder realizar la medición. Si uno tiene una pelvis desnivelada, como en el caso de la izquierda, para que el paciente esté con las piernas derechas va a tener que doblar una rodilla, va a tener que inclinar la pelvis y eso nos va a estar engañando ya la medición. Por lo tanto, este es uno de los principales factores. Es decir, cuando ustedes piden la radiografía con pelvis nivelada, que vaya escrito. Y para eso uno tiene que ver cómo posicionar al paciente y explicarle al paciente qué es lo que yo quiero ver en su radiografía. Como es el caso que ustedes ven en la imagen, un paciente de nosotros, que uno lo posiciona en el box, cómo quieres que tú tomes la radiografía, cosa que el paciente también lo vea, de no ser posible que ustedes lo acompañen. Y no es necesario tomarlas todas en un chasis. Ustedes ven la imagen que se tomó en este caso, se tomó en 2 chasis distintos al mismo tiempo, cosa de poder ver la imagen completa. No corregir hiperlaxitud. Hay niños que tienen ligamentos a nivel de la rodilla más laxos y si nosotros los compensamos vamos a estar engañando nuestro ojo. Y fundamental, poner la rótula al frente. ¿Por qué tenemos esto de recalcar tanto que la rótula vaya al frente? Porque nosotros queremos analizar la corrección en el eje en el que el paciente mueve la rodilla. Es decir, la rodilla siempre se mueve en el eje frontal, siempre avanzando. Y la forma más precisa de hacerlo sin estar viendo por dentro de la rodilla es llevando la rótula hacia el frente en la gran mayoría de los casos. Aquí tenemos el mismo paciente, como tenemos una radiografía en la cual no tiene la pelvis compensada. Y fíjense en la imagen de abajo, voy a mostrar acá, a mi derecha. Si ustedes se fijan, esos son los ángulos que estábamos obteniendo. Mientras que una vez que compensamos bien la pelvis, nos damos cuenta que la rodilla no tiene ningún tipo de deformidad al tomar una radiografía de la manera correcta. No voy a repetir todo lo que se dijo de cómo se realiza la medición. No se preocupen que lo vamos a ver de nuevo en el workshop que tenemos a continuación. En el fondo lo importante es entender de que tenemos unos ejes que son de tipo anatómico y otros que son de tipo mecánico, que es decir, cómo va el eje de movimiento de la extremidad en la carga principalmente monopodal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a repetir, recalco, en el workshop. Primero que nada marcamos los centros articulares, posteriormente a eso realizamos el eje de carga y podemos ir a medir, ¿cierto?, nuestro desplazamiento, el cual habitualmente son 8 a 7 milímetros hacia medial desde el centro de la rodilla hasta ese eje de carga, lo que denominamos MAD.
Posteriormente, trazamos las líneas articulares y vamos trazando el eje mecánico de cada segmento para saber qué hueso es el que se encuentra afectado. Utilizamos en fémur proximal el ángulo lateral distal y a nivel tibial el ángulo proximal medial. De esta forma obtenemos más o menos lo que está nuestra alineación a nivel de la rodilla, como también recalcaron en la clase anterior, deformidades a nivel de tobillo o de cadera son mucho más difíciles de expresar en este sentido. Esto nos va a decir qué hueso es el que está enfermo y posteriormente vamos a analizar dónde está la deformidad, que lo vamos a ver en otra clase. Importante recalcar que cuando realizamos este test tenemos también que comprobar la congruencia articular porque si tenemos hiperlaxitud o desplazamientos de este eje nos va también a alterar un poquito el examen. Y así podemos tener situaciones como estos pacientes, ¿cierto?, que tienen deformidades en valgo y ese valgo puede ser a expensas de tibia, a expensas de fémur o a expensas de ambos segmentos. O con deformidades en varo, que también lo mismo, puede ser a expensas de tibia, a expensas de fémur o de ambos segmentos. La conclusión de esto, en el fondo, resumimos bastante la clase porque ya lo teníamos previo, ¿cierto?, es entender de que la única forma en la que uno se va a acostumbrar a hacer esto es practicando. Y para eso antes nosotros teníamos que tomar la radiografía, conseguirnos un lápiz mina que marcara en la radiografía, tener una regla suficientemente larga para medir algunas de las radiografías. Y todo eso ya, por suerte, está mucho más fácil. Existen programas como el Bone Ninja, que es el que la mayoría usa en su iPad, o los mismos sistemas en los servicios clínicos que tienen sus computadores con sistemas tipo Impax, que nos permiten hacer estas mediciones. La principal gracia de este es que en el fondo trae todos los ángulos al lado como ayuda de memoria y también eso te hace la vida un poquito más fácil. Así que la recomendación, por lo tanto, es que ustedes, cada paciente que tengan y que vayan a realizar una osteotomía o alguna corrección de ejes, principalmente error de la rodilla, realicen este estudio de ejes. Y no es solo para niños, sino que en adultos, o sea, un paciente que ustedes van a llevar a una prótesis de rodilla, por ejemplo, es impensado en este minuto entrar a poner una prótesis de rodilla sin tener un estudio de ejes completo, porque muchas veces uno se encuentra con sorpresas durante la cirugía.